Vivíamos en Palermo. Tengo recuerdos tempranos de la casa con 2 patios, un jardín con un alto molino de viento y un baldío del otro lado. En esa época Palermo era el sórdido arrabal norte de la ciudad y entre otros hechos que también ignoraba, había compadritos que se peleaban a cuchillo. Siempre fui miope y use lentes y era más bien débil. Desde muy joven me avergonzó ser una persona destinada a los libros y no a la vida de acción. Empecé a escribir cuando tenía 6 o 7 años. Heredé de mi madre la cualidad de pensar lo mejor de la gente y su fuerte sentido de la amistad. Mi madre hizo algunas de las traducciones de Melville, Virginia Woolf y Faulkner que se me atribuyen. Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Como yo usaba lentes y llevaba cuello y corbata al estilo de Eton, padecía las burlas y bravuconadas de la mayoría de mis compañeros, que eran aprendices de matones. Quería mostrarle mis manuscritos a mi padre, pero él me dijo que no creía en los consejos y que debía aprender solo mediante la prueba y el error. En Mallorca escribí un cuento acerca de un hombre lobo y lo mandé a una revista popular de Madrid, La Esfera, cuyos editores muy sabiamente lo rechazaron. El invierno del 19-20 lo pasamos en Sevilla, donde vi publicado mi primer poema. Se llamaba Himno del Mar y apareció en la revista Grecia en el número del 31 de diciembre de 1919. En el poema hacía todo lo posible por ser Walt Whitman. Fue Rafael Cansinos Assens quien inventó en 1919 el término ultraísmo. Consideraba que la literatura española siempre se había quedado atrás. Con el seudónimo Juan Las, escribió algunos breves y lacónicos textos ultraístas. Todo aquello, lo advierto ahora, se hacía con espíritu de burla, pero los jóvenes lo tomábamos muy en serio. Regreso a la Argentina y publicación de Fervor de Buenos Aires. El libro fue producido con espíritu un tanto juvenil. No hubo corrección de pruebas, no se incluyó un índice y las páginas no estaban numeradas. Mi hermana hizo un grabado para la tapa y se imprimieron 300 ejemplares. En aquellos tiempos publicar un libro era una especie de aventura privada. Nunca pensé en mandar ejemplares a los libreros ni a los críticos. La mayoría los regalé. Recuerdo uno de mis métodos de distribución. Como había notado que muchas de las personas que iban a las oficinas de Nosotros, una de las revistas literarias más antiguas y prestigiosas de la época, colgaban los sobretodos en el guardarropa, le llevé unos 50 ejemplares a Alfredo Bianchi, uno de los directores. Bianchi me miró asombrado y dijo: ¿esperás que te venda todos esos libros? No, le respondí. Aunque escribí este libro, no estoy loco. Pensé que podía pedirle que los metiera en los bolsillos de esos sobretodos que están allí colgados. Generosamente, Bianchi lo hizo. Cuando regresé después de un año de ausencia, descubrí que algunos de los habitantes de los sobretodos habían leído mis poemas e incluso escrito acerca de ellos. De esa manera me gané una modesta reputación de poeta. En mis libros de aquella época, 1921-1930, creo haber cometido la mayoría de los pecados literarios. Algunos bajo la influencia de un gran escritor, Leopoldo Lugones, a quien admiro mucho. Esos pecados eran la afectación, el color local, la búsqueda de lo inesperado y el estilo del siglo XVII.
Hoy ya no me siento culpable de esos excesos. Esos libros fueron escritos por otra persona. Hasta hace unos años, si el precio no era muy alto, compraba ejemplares y los quemaba. Nació la revista Proa. Cada uno de nosotros puso 50 pesos, con lo cual se pagaba una edición de 300 a 500 ejemplares, sin erratas y en buen papel. Pero al año y medio después de publicar 15 números, por falta de suscriptores y de avisos, tuvimos que darnos por vencidos. Aquellos años fueron muy felices porque las amistades abundaban, las de Nora Lange, Macedonio, Piñero, mi padre. La sinceridad animaba nuestro trabajo y sentíamos que estábamos renovando la prosa y la poesía. Desde luego, como todos los jóvenes, yo trataba de ser lo más desdichado posible, una suma de Hamlet y Raskolnikov. Lo que logramos resultó bastante malo, pero la camaradería perduró. Para resumir este periodo de mi vida, me siento en total desacuerdo con el joven pedante y un tanto dogmático que fui, pero los amigos están todavía muy presentes y muy próximos. De hecho, son una parte indispensable de mi vida. Creo que la amistad es la pasión que salva a los argentinos. A los 47 años descubrí que se me abría una vida nueva y emocionante. Recorrí la Argentina y el Uruguay dando conferencias sobre Swedenborg, Blake, los místicos persas y chinos, el budismo, la poesía gauchesca, Martin Buber, la cábala, las mil y una noches, T.E. Lawrence, la poesía germánica medieval, las sagas islandesas, Heine, Dante, el expresionismo y Cervantes. Iba de ciudad en ciudad y pasaba la noche en hoteles que nunca más vería. A veces me acompañaba mi madre o una amiga. No solo terminé ganando más dinero que en la biblioteca, sino que disfrutaba del trabajo y me sentía justificado. La ceguera me fue alcanzando gradualmente desde la infancia. Fue como un lento atardecer de verano. No tuvo nada de patético ni de dramático. A partir de 1927 soporté 8 operaciones en los ojos, pero desde fines de la década del 50, cuando escribí el poema de los dones, a efectos de la lectura y la escritura ya estaba ciego. El Hacedor, para mi sorpresa, es el libro que más que escribir acumulé, me parece mi obra más personal y para mi gusto la mejor. La explicación es sencilla. En las páginas de El Hacedor no hay ningún relleno. Cada pieza fue escrita porque sí, respondiendo a una necesidad interior. Al preparar ese libro ya había comprendido que escribir de manera grandilocuente no solo es un error, sino un error que nace de la vanidad. Creo con firmeza que para escribir bien hay que ser discreto. La fama, como la ceguera, me fue llegando poco a poco. Nunca la había esperado, nunca la había buscado. Néstor Ibarra y Roger Calois, quienes a principios de la década del 50 se atrevieron a traducirme al francés, fueron mis primeros benefactores. Sospecho que su trabajo de pioneros preparó el terreno para que compartiera con Samuel Beckett el premio Formentor en 1961, ya que hasta que fui publicado en francés yo era casi invisible, no solo en el exterior, sino también en Buenos Aires. A consecuencia de ese premio, de la noche a la mañana mis libros brotaron como hongos por todo el mundo occidental. La gente ha sido inexplicablemente buena conmigo. No tengo enemigos, y si ciertas personas se han puesto ese disfraz,
Han sido tan bondadosas que ni siquiera me han lastimado. Cada vez que leo algo que han escrito contra mí, no solo comparto el sentimiento, sino que pienso que yo mismo podría hacer mucho mejor el trabajo. En cuanto al fracaso y la fama, me parecen irrelevantes y no me preocupan. Lo que quiero ahora es la paz, el placer del pensamiento y de la amistad, y aunque parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser amado.